Hola mi querido y mi querida amiga de Sagitario. Te queremos dar la bienvenida el día de hoy. También te queremos invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora. También por esas personas que están en necesidad en este momento de salud, dinero, amor. También agradecer las bendiciones que vienen para nosotros, porque yo sé que vienen millones de bendiciones para todos nosotros. Si estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Me agradaría mucho que esta lectura resuene contigo, pero si no es así, por favor, déjala pasar. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero darte un mensaje súper especial para ti de parte de tus angelitos, de parte de los ángeles. Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy. Para ti, un mensaje general. Mira, en sueños tendrás revelaciones, espectacular. Tal vez estás esperando una respuesta, estás esperando una respuesta del cielo, una respuesta que aún no has recibido. Está muy pendiente dentro de los siguientes 10 días de los sueños que tú tienes, lápiz y papel al lado de tu cama para que apuntes lo primero que se te venga a la cabeza de los sueños, bueno, y después averiguas de qué se trata el sueño. Ahí vas a recibir la respuesta a cierta duda que tienes en este instante o una respuesta que estás esperando y que aún no te ha llegado. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. También podría ser que estés en contacto cero y también podría ser una lectura en espejo para el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. La verdad es que tu persona especial no está muy seguro o segura de lo que siente por ti en este momento. Es una persona que pareciera ser que aún no ha soltado algo de su pasado. Hay algo que aún lo mantiene atado al corazón con cierta persona de su pasado, perdón. Es una persona que no ha hecho un cierre aún de una relación que acaba de terminar. Bueno, tu persona especial espera que tú seas esa persona que, no sé, que lo saque o que la saque de esta situación. Te está cogiendo como que el clavo que sale de otro clavo. Es una persona que te ve a ti como un príncipe, como una princesa, como un premio, ¿ya? Como algo que siempre se anhela tener, pero que en este momento no se siente muy seguro de los sentimientos que tiene por ti. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en un futuro más bien cercano a ustedes les espera una situación bastante no sé, bastante extraña. Se van a dar cuenta el uno y el otro que son el verdadero amor para el uno y para el otro, pero este amor les va a causar bastantes problemas y dificultades a ustedes dos. Es muy posible que en un futuro, a pesar de que ustedes quieran estar juntos, de que ya hayan reafirmado y confirmado su amor, es posible que encuentren problemas y muchas dificultades con relación a su entorno, problemas con personas que los rodean a ustedes y que les van a hacer la guerra para que ustedes no estén juntos. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales en este momento? Que se desliguen de su pasado, definitivamente, a menos que hayan hijos, ¿no? Y entonces pues sería imposible desligarse de un pasado de esos. Pero ¿qué es con relación a personas de su pasado amoroso? O si tal vez sus familias se han metido demasiado con las relaciones que ustedes han tenido en su pasado, bueno, también ponerle un estate quieto, porque esto va a haber toda una revolución por la relación que ustedes van a consolidar. Se van a dar cuenta y el uno y el otro que podría ser muy posible que sean el amor de la vida del uno y del otro, pero van a encontrar muchos obstáculos, pero esto se puede evitar de esa manera, poniéndole límites a las personas y cerrando definitivamente ciclos. Aunque tu persona especial en este momento tenga como unas dudas con respecto a lo que siente por ti, bueno, va a llegar el momento en el que realmente se va a sentir muy enamorado de ti y se va a dar cuenta que tú eres su verdadero amor, la verdad.
Este angelito le está diciendo que sean fieles ustedes a lo que aman. Bueno, ¿qué es lo que aman ustedes en este momento? ¿Su pareja, su trabajo, su dinero, su familia? Bueno, así, o ustedes mismos, porque sería principal, o sea, lo principal, ser fiel a uno mismo, a sus sentimientos, a sus sueños, a aquello que ustedes quieren lograr como pareja, como unión y como también como personas individuales. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy para ver qué me les aconseja o qué me les anuncia el día de hoy. Mira, esta es la carta de la incertidumbre, está de manera invertida. Bueno, esta carta te anuncia acerca de eso, de esos obstáculos, de esa zozobra que ustedes puedan estar queriendo tener con respecto a la relación. Con la demora en sueños y proyectos, ustedes permiten que otras personas intervengan de una manera demasiado activa en la relación de ustedes, como la toma de decisiones, de lo que hacen, de lo que no vayan a hacer. Bueno, es el momento de poner límites y de cerrar ciclos pasados para poder avanzar en la vida de ustedes dos. De lo contrario, la verdad es que no va a ser nada bonito la relación, pero existe una posibilidad totalmente maravillosa que es ya, en este momento. Ahora vamos con las personas que están solteritas o solteritos en este instante. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, ustedes están cerrando una relación que fue bastante turbulenta, una relación de la cual ustedes salieron bastante decepcionados porque la verdad es que parece que fueron bastante engañados. Ustedes fueron fieles, firmes, querían algo bonito, pero la otra persona como que iba por otro sentido, por otro lado. En un futuro más bien cercano, mira, tienes que tener mayor prudencia con tu cuerpo, ya con tu salud, con lo que tú haces, con lo que comes, con lo que bebes, con lo que metes a tu cabeza, a tu cuerpo. No arriesgarte tanto, ¿ya? Tener mucho cuidado con algún accidente que puedes llegar a tener. No irte a desbocar, tal vez porque estés desilusionado, desilusionada, comer mucho, comer poco, tomar mucho, tomar poco, meter algún tipo de sustancia o la velocidad, todas estas cuestiones que te podrían llevar a algún tipo de accidente. Mira que también dice la carta que mires opciones nuevas, mires cosas nuevas, mires cosas que tal vez tú te has negado a hacer, o sea, cosas positivas, ¿no? Que tú te has negado a hacer, tal vez un trabajo, tal vez un cambio de ciudad, de trabajo, de lugar de vivienda, algo, que te aventures porque te va a ir muy, muy bien. El consejo de tus guías espirituales que en este momento no pienses en venganzas, no pienses en contiendas con esa persona que te engañó o con personas que tú tienes algún problema, alguna dificultad. No es el momento de hacerlo porque la verdad es que no te va a ir nada bien con relación a eso. Vas a tener un resultado bastante adverso del que tú esperabas si quieres vengarte de una persona que fue bastante deshonesta contigo. Vamos a ver qué te dice el angelito a ti el día de hoy. El misterio de tu fe te salvará. Mira, tal vez estás muy desbocado, muy desbocada por esta desilusión que has tenido con una persona y la verdad es que vas a tener como un tipo de pare, un tipo de revelación o un tipo de sueño, algo va a suceder que te va a llevar a centrarte, a ya no ir más así por la vida como que a ver qué es lo que me pasa porque esta persona me desilusionó y ya no me importa mi vida. No, vas a tener algún evento que te va a parar y que la verdad te va a salvar de algo que te podría estar sucediendo, algo feo. Bueno, el tarot egipcio me está hablando acerca del renacimiento. Vienen cosas nuevas para ti después de esta situación, después de esta desengaño, desilusión que estás viviendo en este momento, viene algo totalmente bonito y nuevo para ti. Entonces, mira que si tienes un buen prospecto, tienes un buen futuro, algo totalmente maravilloso. Solamente que te tienes que centrar y te tienes que parar y decir, bueno, hasta aquí fue, ya sufrí por esta persona, no voy a arriesgarme por algo que ya no vale la pena y seguir adelante con tu vida. Bueno, ahora vamos con las personas que preguntan en este momento por su economía el día de hoy. Bueno, al parecer estás saliendo de problemas y dificultades.
pero las cartas me dices que tienes que seguir trabajando, que tienes que luchar por salir adelante de esta situación. No bajes la guardia, no pierdas el ánimo, porque te espera algo maravilloso a la vuelta de la esquina con respecto a tu economía. Mira, precisamente lo que te estaba diciendo, serás fecundo en hijos y en cosechas. Bueno, los hijos no necesariamente son hijitos de carne y hueso, también podría ser proyectos, inversiones, sueños que tú tienes, también podrían ser. Y bueno, y vas a comenzar a cosechar todas esas cosas positivas que sembraste en tu pasado. Bueno, este es el momento de que llega ¿cómo te digo? El momento de cosechar para ti y el momento de la prosperidad para ti, aunque ahorita te parezcan las cosas de una manera bastante negativa. Bueno, esta gente te está diciendo que no, que viene algo totalmente positivo para ti. Igual me lo está anunciando el tarot egipcio en este preciso momento, que lo que estás viviendo ahora, que lo ves como tan negativo en correlación a tu economía, bueno, es todo un aprendizaje, es toda una enseñanza para que puedas tener principios y bases para esto tan maravilloso que se te viene a ti, no solamente con relación a tu economía, sino en tu vida en general. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.